Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Le habla el reverendo Josué Dion. Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Mi querida esposa Damaris y yo le agradecemos por su amabilidad, disponibilidad, su atención y su cariño en estar con nosotros en este día. Muchísimas gracias. Abra su Biblia, por favor, la palabra de Dios en Lucas capítulo 15, versículos 6 y 7. Vamos a leer ahí, después Lucas 15, 8 a 10 y Lucas 15 a 24. Vamos a hablar de las misiones y las almas perdidas. En Lucas 15 Jesús da tres historias, tres parábolas sobre lo que es la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, que es el hijo pródigo. La tarea de las misiones, la importancia de ella, la primordialidad de las misiones es ganar almas. Entonces abra su corazón y abra su mente para oír la voz de Dios. Ese mensaje tendrá dos partes. Esta es la primera parte de ese mensaje, las misiones y las almas perdidas. Lucas capítulo 15, versículos 6 y 7, por favor. Jesús hablando dijo, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque encontrad mi oveja que estaba perdida. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Esa es la primera parábola, la primera historia que Jesús habló. La segunda está de la moneda perdida en Lucas 15, versículo 8 a 10. O qué mujer que tiene 10 dracmas. Dracmas era una moneda de plata de Grecia, de Roma y de los reinos helenísticos, que es los reinos después de Alejandro el Grande, que murió en el año 323 antes de Cristo. Dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, se pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, Jesús habla de esa segunda historia, la segunda parábola, la moneda perdida. Y la tercera, que todos conocemos, del hijo pródigo, el hijo perdido, está en Lucas 15, 24. Al final dice, porque este hijo mío, hablando el padre del muchacho, muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí usted verá las tres historias, las tres parábolas de Jesús de la importancia de buscar el alma perdida, de buscar a los pecadores, de predicar. Es el centro, lo más importante, lo primordial de las misiones, ganar almas para el Señor Jesucristo. Yo escribí un libro llamado Testifica, tiene 500 páginas. Es un libro usado en institutos teológicos, institutos bíblicos, seminarios, centros de internación, entrenamiento misionero alrededor del mundo. Es un libro poderosísimo en cuanto a las misiones locales, nacionales y mundiales. Se llama Testifica. Es un libro muy importante. Ahí usted podrá adquirir más informaciones sobre lo que es el deseo, la pasión de ganar almas por el Señor Jesucristo para su honra y para su gloria. De esas tres historias o parábolas mencionadas en Lucas 15, de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido, habla del corazón, la intención del corazón de Dios y el amor de Jesús por las almas que no conocen a Él. Cada una ha sido predicada miles y miles de veces por ministros alrededor del mundo, con varias interpretaciones, distintas aplicaciones teológicas y diferentes conclusiones. Pastores y evangelistas y misioneros y maestros han predicado alrededor del mundo miles de veces, sino millones de veces, esas historias, esas tres palabras de Lucas 15, siempre dando la aplicación en relación al alma perdida. Todos están de acuerdo que se trata del amor de Dios en busca del pecador, del alma que está sin Cristo, que está perdida, que es lo más importante, que es la prioridad de las misiones, que es nuestra responsabilidad y el llamado supremo de nosotros como iglesia,
sea cristianos, ministros que somos, ir en busca de las almas perdidas, en busca de aquellos que no conocen a Jesús. Empezar con sus familiares y predicar la palabra a aquellos que no conocen a Cristo. Es lo más importante. Ese es el papel primordial, el centro, lo más importante de las misiones mundiales, que es la predicación del Evangelio a todo aquel que no conoce a Cristo. Todo el trabajo misionero, todo el trabajo de las misiones, todos los institutos, todos los maestros, todos los pastores, los evangelistas, los misioneros, maestros, todo enfoca a una sola cosa: la salvación del hombre que está sin Cristo, que está perdido, que está yendo a una vida eterna de tormentos sin fin, que nosotros necesitamos volver como iglesia a esta pasión de ganar almas para Jesús. En la evangelización y las misiones es necesaria una decisión por Cristo. Cuando usted predica la palabra, es necesario que alguien reciba a Cristo como su Señor y Salvador. En los aviones que he viajado alrededor del mundo, siempre al hablar de Jesús a la persona que está a mi lado, siempre pedía, si el avión no estaba llegando, si había tiempo, de la persona hacer una decisión por Cristo. Son innumerables historias y cuánta gente alcancé adentro de los aviones por el evangelismo personal para Cristo. Claro, en campañas y cruzadas alrededor del mundo, en iglesias y conferencias y seminarios, pero si se sentaba a mi lado en el avión, iba a oír la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que predicar con esa intención, que la persona tome una decisión por Cristo. A los vendedores se les enseña que todo conduce a una sola cosa: la pregunta de cómo es que trabaja el producto. El vendedor tiene que preguntarle al cliente si va a comprar el producto o hacer la inversión o dar el donativo. Él explica cómo funciona el producto y entonces pregunta a la persona si va a hacer una decisión. Lo mismo es cierto en la evangelización y las misiones. Debemos preguntar al que no es cristiano si tomará una decisión por Cristo. Si están perdidos, tienen que ser salvos. Y para ser salvos, tienen que reconocer que está perdido. A veces lo más difícil es que la persona reconozca que está perdido, porque muchos en su orgullo, su soberbia, su autosuficiencia, no quieren reconocer que están sin Cristo, han perdido. Entonces, antes de ganar y salvar a una persona, tiene que llevar a la persona a reconocer que está perdido. Entonces, si la persona sabe que está perdido, va a venir a Cristo. Nadie va al médico si está bien. Él va al médico el que está enfermo. Entonces, la persona tiene que saber que está enferma espiritualmente para entonces aplicar la medicina que es Cristo Jesús, la salvación a su alma. Un joven predicador una vez preguntó a Charles Spurgeon, el gran predicador de Londres, por qué es que él no tenía éxito, no miraba resultado en su predicación. Y Spurgeon le replicó y le contestó al joven predicador: cuando predicas, tienes que presentar tu mensaje como un veredicto, como un abogado en una corte. Tienes que presentar con convicción y entonces pedir una decisión a la persona. Si habla del Evangelio a alguien, tienes que pedir que esa persona haga una decisión por Cristo. Es nuestra responsabilidad presentar el Evangelio con sabiduría, con elegancia, con respeto, con amor, con cariño, nunca ofendiendo a nadie, sino que es que el Espíritu Santo trae convicción en el corazón de la persona. Hablar con efectividad. Entonces es muy importante usted estudiar, buscar al Señor, orar, ayunar, leer libros. Cuando predicar, va al punto, al grano, para que la persona reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Todos tienen una necesidad espiritual en su corazón. Como dijo Blaise Pascal, hay un vácuo, un vacío en el corazón del hombre que solamente Dios lo puede llenar. Y lo puede llenar con el Evangelio. Entonces, en el trato de Dios con el pecador, el alma perdida y la salvación, tenemos que saber que el movimiento de la evangelización de las misiones se basa en esas tres proposiciones arraigadas en las Escrituras. Primero, el hombre está perdido y necesita ser salvo. Segundo, la salvación solo se encuentra en Jesucristo. Hechos 4:2 dice: ningún hombre hay salvación bajo los cielos dado a los hombres, solo el nombre del Señor Jesucristo. Y tercero, para que el hombre sea salvo es necesario que entienda y crea en el Evangelio. La revelancia de este llamado radica en la proclamación del Evangelio y luego dejarle al Señor los resultados. Teniendo presente todo eso, cada cristiano debe tener en cuenta esas cuatro cosas importantes. Él debe tener, primero, él debe recibir
la gracia de Dios a través de la conversión. Segundo, ser lleno del Espíritu Santo. Tercero, proclamar y testificar la verdad. Y cuarto, llevar el mensaje hacia los confines de la tierra. Esa es nuestra responsabilidad como cristianos y como ministros. En torno a esto vemos que son muchos los puntos de vista teológicos respecto al procedimiento de Dios con el pecador, la necesidad que tiene la salvación. Diferentes concilios, denominaciones, corporaciones, organizaciones, y además de pensar en creer que han nacido en nuestros medios, han nacido, han crecido y han propagado sus diversos puntos de vista, y cada uno de ellos tiene divergencias, tiene puntos de vista diferentes en cuanto a los puntos teológicos, en cuanto a la doctrina de la salvación. Todos han expuesto sus convicciones y respuestas sobre ese gran dilema relacionado con la parte de Dios en su intento de salvar a alguien, así con la parte del pecador, de lo que él debe hacer para heredar la vida eterna. Presta atención. Algunos creen en la predestinación, la cual afirma que si Dios quiere salvar a alguien, lo hará. De lo contrario, no lo hará. Otros creen en la predestinación parcial, donde Dios toma su decisión, mientras que el pecador toma la suya. Es más, hay quienes solo creen en el libre albedrío de la persona sin la intervención divina. En otras palabras, el pecador debe decidir aceptar la salvación sin que Dios tenga que ver en su determinación. También otros creen que Dios actúa junto con su espíritu, trayendo convicción al pecador, y que ese tiene la última palabra en su disposición personal a lo que llamamos de libre albedrío o voluntad propia. El hecho es que las Escrituras, desde el punto de vista teológico, existen todas esas opciones, y como resultado, se entablan muchos debates y discusiones sobre ese tema doctrinal de la salvación, y muchas doctrinas y enseñanzas han nacido entre nosotros. Entonces, entre los muchos puntos de vista diferentes y distintos están los siguientes. Presta atención. El primer punto de vista teológico: el destino final del pecador en cuanto a su salvación se decide mediante un acto de justicia por parte de Dios. Aunque nos resulta muy difícil explicar este punto, el hecho es que Dios en su soberanía, presta atención, le abre los ojos espirituales a algunos, Mateo 13, 14, 17, y le cierra a otros, Romanos 11, 8. Dios endureció el corazón del faraón, Éxodo 7, 3, pero le abrió el corazón a Lidia para escuchar la palabra de Dios en Hechos 16, 14. El hecho es que las personas se añadieron a la iglesia mediante un acto de Dios, Hechos 2, 47, y solo creyeron los que estaban ordenados para la vida eterna, Hechos 13, 48. Este asunto es muy difícil de entender y mucho más difícil de tratar de explicarlo. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan 6, 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no le echo fuera. En un solo versículo Jesús habló dos cosas: predestinación y libre albedrío. Jesús dijo, el que Dios me da vendrá a mí, entonces viene de Dios, predestinación. Y el que viene a mí, libre albedrío, decisión propia, elección, vendrá a mí y yo no le echo fuera. En un versículo solo habla de las dos opciones, predestinación y libre albedrío, es decir, todo o toda persona que el Padre me da vendrá a mí, predestinación, si Dios lo quiere, dice algunos. Entonces, al que viene a mí, eso es decisión, elección, libre albedrío, no le echo fuera. Dios desea que el pecador sea salvo, pero si él quiere ser salvo, es una elección y una decisión propia. Algunos teólogos dicen que Dios quiere salvar a toda persona, así que por la convicción de su espíritu, Él pone en el corazón del hombre la necesidad de la salvación. El que el Padre me da es el acto del deseo divino. Aún así, la decisión en la palabra final de que si quiere o no es de la persona por su libre voluntad o albedrío. La Biblia habla bien claro de esas dos opciones, y las dos opciones son bíblicas. Segundo un punto de vista teológico, si Dios lo desea, se salvarán quienes le abran su corazón al venir a Cristo. Jesús lo dejó bien claro. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan 6, 44. Si el pecador se le deja por su propia voluntad venir a Dios, tal persona nunca lo hará, jamás irá dejar sus malos caminos. Basta leer en Romanos capítulo 3, versículo 10 al versículo 18. Nunca la persona vendrá por sí mismo a Cristo.
es la convicción del Espíritu Santo en el corazón de la persona, el deseo de Dios, pero la persona tiene que abrir su corazón, la libre voluntad para recibir a Jesús. Entonces Dios es el que tiene que tomar la iniciativa. Por eso Cristo vino al mundo para salvar al pecador que se había perdido. Dice bien claro en Lucas 19, versículo 10. Una vez que Jesús ascendió a los cielos, Dios envió al Espíritu Santo para que trajera convicción de pecado, justicia y juicio. Juan 16, 8. Sin la búsqueda del gran pastor, las ovejas perdidas nunca se hubieran encontrado. Y sin la convicción del Espíritu, tales ovejas perdidas nunca se hubieran salvado. Dios desea salvar al pecador, o sea, todo el que está perdido espiritualmente, pero ese debe abrir su corazón al escuchar lo que se predica y testifica el mensaje sobre el Salvador. Después de venir a Cristo en arrepentimiento y confesión. Si usted está oyendo ese mensaje y usted no es cristiano, usted tiene que arrepentir de sus pecados, confesar, humillarse delante de Dios y entonces hacer su parte, que es recibir a Cristo como su Señor y Salvador. A través de la convicción del Espíritu Santo, se está descarriado lo mismo. Arrepentir, confesar, venir al Señor y Él le perdonará. Entonces hay la parte de Dios que trae convicción a través de su Espíritu, pero hay la parte suya que usted debe tomar una decisión por Cristo. Dos partes, parte de Dios y la parte suya. Los dos trabajan juntos para que pueda haber salvación en su corazón. Tercer punto de vista teológico. La fe de la persona que cree para la salvación es un don de Dios. Pablo define muy bien ese concepto en su carta a la iglesia de Éfeso. Porque por gracia sois salvos por la fe, y eso no es de vosotros, eso es don de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8. La fe es un don, o sea, un regalo de Dios. Nunca debemos olvidar que Dios es quien salva. Él trae a toda persona que escucha el Evangelio. Es más, Dios es el que lleva a toda persona a Cristo. Si Dios de su propia voluntad no pone la fe en el corazón del hombre y lo abre a través de la conversión de su Espíritu Santo, la persona no puede ejercer por sí misma la fe para creer en Cristo. Podrá creer desde el punto de vista intelectual en el Cristo histórico. Pero la persona dice, cuando yo me convertí, en realidad nadie se convierte por sí mismo. Cuando Dios tocó mi corazón y yo tuve la convicción del Espíritu Santo y Él me convirtió, yo recibí a Jesucristo. Esa es la manera correcta y teológicamente. Sin embargo, solo Dios puede hacer que crea para la salvación tal persona. Es lo que Dios quiere traer esa fe a un sinnúmero de personas, o sea, todas las personas. En cambio, lo han rechazado, por lo tanto se han rebelado en contra de la voluntad de Dios, que es salvarlos. Dios quiere salvarte. La revelación que llevó a Pedro a decir que Jesús era el Hijo de Dios no fue suya, sino que viene de parte de Dios. Asimismo lo dijo Jesucristo en Mateo 16, 17. Esa revelación no es tuya, sino el Padre que está en los cielos te lo dijo. Cuando Jesús preguntó, ¿qué dicen los hombres que yo soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el enviado, el Mesías, el Hijo de Dios. Y el mismo Pablo corroboró que nadie puede llamar a Cristo Señor a no ser por el Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. El otro día estaba yo en un mercado y la señora era hispana. Yo siempre empiezo la conversación, ¿usted está bien? Su familia, por el virus, lo que está sucediendo. Sí, estoy bien. Entonces yo digo, para empezar la conversación, si no fuera por Dios, ¿dónde estaríamos nosotros? Sí, y dijo ella, sí, si no fuera por la Virgen de Guadalupe. Yo dije, fue Cristo que murió por usted, no la Virgen de Guadalupe. Fue el Señor Jesucristo que fue crucificado en la cruz por usted y resucitó. Es Él que puede perdonar su pecado. Ahí empezamos a hablar de Cristo y le hablé de Cristo para que aceptara al Señor Jesús. Entonces tenemos que tener tacto y sabiduría al presentar el Evangelio y ir exactamente donde está la necesidad de la persona. Cuarto punto de vista teológico. Solo los que son salvos y están unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo se mantendrán en la fe, pero los demás se apartarán. El camino a Dios es por medio de Cristo, Juan 14, 6. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mientras que el camino a Cristo es por medio del Espíritu Santo, Juan 16, 13 y 14. Y debido a que solo el Espíritu Santo, Él puede unir las almas a Cristo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. En mis libros, Espíritu Santo, necesito conocerte más, que fue el libro 7º, 8º, que escribí sobre el Espíritu Santo en 2 tomos, tomo 1 y tomo 2. Yo hablo mucho sobre la salvación del hombre, lo que es el Espíritu Santo y la salvación, que los dos trabajan juntos para la conversión del hombre. Quinto punto de vista teológico, la salvación no es obra humana, sino de Dios. La religión es el hombre que intenta ir a Dios a través del esfuerzo propio.
El cristianismo es Dios que vino al hombre por medio de Jesucristo a morir en la cruz y a resucitar al tercer día. La salvación es un regalo de Dios, Romanos 6:23, así que no es necesario comprarla con dinero, Isaías 55:1, y se basa en la gracia divina, Efesios 2:8. Yo le doy los versículos para que usted pueda leer con más tiempo después en su casa. Cristianismo no es una religión, cristianismo es una relación con Dios. La religión es el hombre que intenta ir a Dios por esfuerzos humanos. Lo que yo hago, Dios podrá aceptarme para vida eterna. No hay nada que usted o yo podemos hacer. Dios solo acepta los méritos del Señor Jesucristo. Cristianismo es Dios que vino al hombre a través de la cruz y murió en la cruz, y Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Nadie puede ser salvo por una religión. Religión no salva a nadie. Solo Jesucristo puede salvar a la persona. Sexto punto de vista teológico. La salvación está arraigada en la moralidad. Dios es un Dios santo. Él no puede perdonar el pecado solo por perdonar. Él no puede impartir misericordia a expensas de su justicia. Él tiene que mantenerse justo y al mismo tiempo justificar al pecador. Romanos capítulo 3, versículo 26. Él no puede salvar al pecador independientemente de cuánto lo ama, sin solucionar el problema del pecado. Las Escrituras enseñan la teología de la redención, y esta abarca una serie de principios en cuanto a la santidad de Dios. Entonces, en cuanto al alma del pecador que está perdida, tenemos, primero, el alma que peca va a morir. Ezequiel 18:20, va a morir espiritualmente. Segundo, sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos capítulo 9, versículo 22, que es la sangre de Cristo. Tercero, la vida de toda carne está en la sangre, Levítico 17:11, y la vida de nuestra vida espiritual está en la sangre de Cristo. Cuarto, la sangre de toros y corderos jamás puede quitar el pecado, Hebreos 10:4. Todo el sistema sacrificial de Levítico, el libro de Levíticos, era una sombra de lo que vendría, Cristo. Todo apuntaba en el Calvario. Y quinto, Jesús entró una sola vez en el lugar santísimo y nos dio redención eterna. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Fue Él que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, nadie más. Entonces el cristianismo es la única verdad absoluta en la faz de la tierra. Ninguna otra religión, ninguna otra secta, ninguna otra doctrina. Solo el cristianismo, solo Cristo puede llevar al hombre al cielo. Esas 5 declaraciones constituyen la base moral y ética de la doctrina de la salvación cristiana. Es gratuita, pero no fue barata. Le costó la preciosa sangre de Cristo en la cruz. Por tanto, cuando Dios perdona, Él solo puede perdonar. Pero Él no es solamente bueno y misericordioso, Tito 3:4, sino que también es fiel y justo, 1 Juan 1:9. Esa es la salvación que sigue arraigada y está en la moralidad de Dios. Solo Dios. Para finalizar esa primera parte, Jesús dijo en Mateo 5:14, deja que la luz brille delante de los hombres, delante de los demás, la luz mía y tuya. Tú y yo somos la Biblia que mucha gente va a leer. Entonces nuestro ejemplo delante del mundo es muy importante. Tú y yo somos la Biblia que mucha gente va a leer. De acuerdo a la revista Christianity Today, Cristianismo Hoy, los adolescentes cristianos no saben mucho sobre la evangelización tradicional, pero están ansiosos por hablar con sus amigos acerca del Señor. La revista Christianity Today, que el Cristianismo Hoy, habla de un joven llamado Trajan West, que está hablando de Jesús a su amigo dentro del carro. Estaba hablando de Jesús y su amigo dijo, siento algo caliente, mi corazón está cálido. Dijo Trajan West, ese es el Espíritu Santo, que está trayendo convicción a tu corazón. Entonces, usted tiene que aprender a compartir tu fe de forma natural y tiene que dar el primer paso. Para algunas personas es aterrador no compartir con Jesús, pero usted puede compartir con Cristo, de Cristo, sobre tus compañeros, la escuela, tu trabajo, tu vecindario, tus amigos. Pero gran parte del miedo se evapora cuando lo hacemos naturalmente. El Espíritu Santo lo hace a través de usted. Cuando aprendemos a conversar, escuchar, cuidar y orar, el Señor abre la puerta para nuestro testimonio. A menudo nuestras palabras son como semillas en el corazón de una persona. Pero a veces nos regocijamos al ver a alguien profesar a Cristo en el momento. Cuando usted habla de Jesús, una de las dos cosas es la semilla que usted está plantando en el corazón. O usted está poniendo agua, está regando una semilla que alguien ya plantó y habló del Evangelio, o usted está plantando por la primera vez la semilla del Evangelio que va a germinar cuando la persona oye nuevamente la palabra de Dios
Entonces, muy importante, Romanos 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Una de las dos maneras, cuando usted habla de Jesús, o usted está regando a alguien que ya habló de Cristo, regando lo que es para crecer la fe en el corazón de una persona, para recibir a Jesús, o es la primera vez que usted está predicando. Para mí es algo natural, es mi don, es mi llamado. Cualquier persona, cualquier lugar, sea la calle, sea lavando el carro con el iPhone, un versículo, hablar de Jesús, en el avión, sea en la caja de un supermercado para pagar, en cualquier lado, cualquier persona, para mí es natural hablar de Jesús. Natural como respirar, para mí es natural. No esté nadie delante de mí más de 4 o 5 minutos que no va a oír la palabra de Dios. Con respeto, con educación, con ética, se habla de Jesús. ¿Cuántas personas? Jesús, aún comprando un ticket por teléfono el otro día con la señorita, yo le dije, God bless you. El Señor es poderoso para cualquier necesidad. Whatever need that you have in your heart, the Lord is able to answer you. El Señor puede contestarle cualquier necesidad que hay en su corazón. Hubo una pausa en la línea y la mujer empezó a hablar de sus problemas que estaba teniendo en su casa, su esposo, sus hijos. Ahí mismo oyó el Evangelio. Entonces usted puede hablar del Evangelio a cualquier persona, en cualquier lugar. Dijo Luis Palau, el gran evangelista argentino que ya está con el Señor. No tienes que usar métodos sofisticados para compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Solo quédate con lo básico y proclame las buenas nuevas con sencillez. Por eso nosotros sostenemos 72 misioneros en todos los continentes, más el Instituto Bíblico, para predicar la palabra de Dios. Predicar, que es lo más importante, ver las almas salvas. En nuestro colegio bíblico en India, no solamente estamos entrenando maestros, evangelistas, pastores, misioneros, no solo para ganar India, para ganar las naciones alrededor de India, Bangladesh, Myanmar, para ganar las naciones que están alrededor de la nación de India. Entonces es muy importante predicar la palabra de Dios. Predique la palabra de Dios donde quiera que usted esté. Predique. Este es el corazón de Dios. Ese es el deseo del corazón de Dios. Que usted predique la palabra de Dios, empezando con sus familiares. Ese es el final de la primera parte. Quédate con nosotros, por favor, para oír la segunda parte de ese mensaje, las misiones y las almas perdidas. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya regresamos para la segunda parte de ese mensaje. Muchísimas gracias. Bendiciones. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio y mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web,
www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente en nuestro Instituto Bíblico en la India y también lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo: dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control. Usted va a crear su propio profile. Usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irion, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638. Y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal. Aquí también se llama un money order con un giro postal al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos, y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio, llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar, y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima, y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irion. Bendiciones.